Buenas tardes a todos, ¿verdad? Les doy una breve reseña de la vida de nuestro San Antonio de Padua. Nació en Lisboa el año 1195, así que estamos hablando de poquito más de 800 años, ¿verdad? Se llamaba Fernando Martins, sus papás Martín de Alfonso, caballero portugués, y María, su mami, María Tabeira. Estudió en una escuelita ahí de un tío, de una escuela parroquial, más o menos en el 1210, o sea, unos 15 años, cuando tenía 15 años, ingresó en el monasterio de los canónigos regulares de San Agustín de San Vicente de Fora, cerca de Lisboa. Poquito después comenzó su obra San Francisco de Asís, y San Antonio quedó prendado. Dijo: yo de aquí soy. Lo admitieron allá con los franciscanos en Coimbra. Allí tenían un pequeño eremitorio los franciscanos, una orden religiosa nueva. Cuando poco después llegaron a su monasterio restos de los primeros mártires franciscanos que habían muerto en Marrakech, decidió ingresar a la orden franciscana, que estaba todavía poquito extendida. Fray Juan Parenti, provincial de España, presidió la sencilla ceremonia donde San Antonio tomó el hábito, y ahí fue donde Fernando tomó el nombre de Antonio. Bueno, poquito después, impulsado por el ejemplo de los mártires franciscanos, parece que en otoño de ese mismo año se fue a Marruecos junto con otro hermano de orden, Fray Felipe de Castilla, porque él quería ser mártir. A poquito de desembarcar, contrajo la malaria, y su enfermedad lo hizo que tuviera que dejar las autoridades de su vida comunitaria, y convaleciente todo el invierno se vio obligado a abandonar el país. Quería llegar a costas españolas y de ellas regresar otra vez a Portugal, para una tempestad llevó el barco en que viajaba hacia Sicilia. Un tiempecito estuvo allí y se celebró o se murió San Francisco de Asís, e hicieron el capítulo general para elegir nuevo superior general de la orden, ¿sí? El elegido lo mandó al eremitorio de Montepaolo, cerca de Forlì. A mediados del 1222, ya con buena salud, predicó en la catedral de Forlì, sin que se haya preparado nada de sermón, nada. Él predicó con ocasión de unas ordenaciones de franciscanos y dominicos. El provincial quedó prendado. Dijo: oigan, este gran sacerdote y gran predicador, ¿dónde lo tienen? Pues pelando papas en la cocina. No, ¿cómo va a ser posible? Inmediatamente arregló las cosas, y como resultado de sus trabajos, de sus providencias, el Papa lo nombró predicador oficial para toda Europa. Sí, gracias a eso se conocieron las dotes de gran predicador que tenía San Antonio, y luego ya quisieron, pues con una preparación extraordinaria. A lo mejor mientras pelaba papas, él se pelaba para la biblioteca a estudiar, porque decía que solamente el que estudia y que conoce la palabra es el que está más capacitado para predicarla. Ya desde entonces debió estar durante estancias largas en Padua, en Italia, al norte de Italia. Allí fundó una escuela de franciscanos y comenzó a escribir una serie de sermones. Fruto de su labor fue el aumento de las misiones de predicación, fundación de muchos conventos. En el capítulo general de 1230, por la ocasión de traslado de los restos de San Francisco a su Basílica de Asís, pidió al superior Parenti que lo retirara del cargo a causa de su mala salud. El general aceptó, a cambio de formar parte de la comisión que debía presentar al Papa varias cuestiones precisamente sobre la regla, sobre la vida de los
pues, de la orden religiosa de San Francisco. Escribió por petición del cardenal Reinaldo de Segni, futuro papa, una serie de sermones según las fiestas del año litúrgico y predicó hasta el agotamiento la Cuaresma de 1231. A sus sermones asistió gran parte de la ciudad y consiguió del Consejo Mayor de la ciudad la liberación de los deudores presos por no tener medios con qué pagar para sus deudas. De ahí salió una institución que se llamó Estatuto de San Antonio. Poco después, el podestá Esteban Badoer le rogó que solicitara la liberación de varios nobles paduanos que tenían prisioneros. Por eso viajó a Verona y se entrevistó con el jefe, aparentemente sin éxito, aunque unos meses después de la muerte de San Antonio, el que tenía presos a esos señores los acabó por liberarlos. Murió Antonio en viernes 13 de junio del año de 1231. Tenía apenas 36 años de edad, ¿sí? Pero eso fue suficiente para que se ganara el cariño de la gente y el mote de Santo de los Milagros por la gran cantidad de milagros que hacía. Su culto fue muy popular y se generalizó especialmente a partir del siglo V. Bueno, su fiesta, pues como sabemos, el 13 de junio. A iniciativas del padre Ovegario, mi Padre Dios sabe cómo nos ilumina para hacer cosas buenas, se pidió a los franciscanos que si nos podían conceder una reliquia de primer grado, o sea, un pedacito del cuerpo de San Antonio, como reliquia para el futuro templo de San Antonio de Padua en Fresnillo. En enero del 2019 nos hicieron la caridad de mandarnos la reliquia que tenemos aquí de sus huesitos de San Antonio, cosa que pues nosotros nos sentimos muy agradecidos con mi Padre Dios, porque pues no cualquiera tiene en nuestra patria una reliquia auténtica de primer grado de San Antonio. Tenemos un documento que se llama de autentificación, donde se da testimonio oficial de que la reliquia es verdaderamente auténtica. Dice así: postulador general de la Orden de los Hermanos Menores Conventuales, ¿sí? Con todas estas letras que hoy escribimos, damos testimonio que yo saqué del cuerpo de San Antonio una pequeña partícula de sus huesos y la puse en una especie de custodia pequeña, metálica, de forma redonda. Tiene cristal como protección y está sellada con cera de color rojo, y la selló con su sello del hermano Damián Jorge Patrascu, postulador general de la Orden de Hermanos Menores Conventuales. Se dio esta reliquia en Roma junto a los 12 apóstoles el día 30 del mes de junio del año 2019. Entonces, pues hace ya casi 2 años que nos la mandaron, ¿verdad? Hubo un hermano franciscano de aquí de Durango que iba a venir porque su mamá se puso muy malita. Entonces le dieron permiso de venir y con él nos enviaron la reliquia. Ya le hablaron al padre y la recogiste aquí en la central camionera, ¿verdad? En el aeropuerto, perdón, ¿sí? Y pues es por eso que tenemos hoy en esta fiesta la visita de la reliquia de San Antonio. Nos preguntaron, ¿verdad?, que por qué queríamos esa reliquia, que por qué la pedíamos. Pues les dijimos que 2 cosas: que por la piedad y devoción que se le tiene a San Antonio de Padua,
y porque creíamos que con la venida de la reliquia la gente se animaría a iniciar los trabajos de construcción de lo que será su templo. Inmediatamente nos mandaron la reliquia, ¿verdad? Dios se lo sabe pagar mucho a ellos, y pues hoy agradecemos mucho al padre Tranquilino Romero Franco, vicario general de la diócesis, que viene representando a nuestro señor obispo en esta festividad para todos nosotros. Gracias. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor, que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios, esté siempre con todos ustedes. Antes de celebrar nuestra Santa Misa, estos sagrados misterios, pidamos al Señor el perdón de nuestros pecados, para que así Él nos conceda en este día, especialmente las gracias y bendiciones que Él quiera darnos y que más necesitemos. Pidamos pues el perdón de nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso, ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, piedad, 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 Señor. Gloria al Señor, que reina en el cielo, en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Gloria al Señor, que reina en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Señor, te alabamos, Señor, te bendecimos. Todos te adoramos, gracias por tu gloria. Gloria al Señor, que reina en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Tú eres el Cordero, el pecado, ten piedad de nosotros y escucha nuestra oración. Gloria al Señor, que reina en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor.
la paz a los hombres que aman al Señor. Gloria, gloria, gloria al Señor. Para esta Eucaristía nos piden oración las familias Mendoza Pájaro, Mendoza Chaires, García Rincón, Ramos García. Por la salud de María Elena Chaires Sánchez, Laura Cecilia Mendoza Chaires, y una persona que agradece a, Delfina Prado Ortiz, también por salud, y una persona que agradece al Señor de la Misericordia favores recibidos. Hay una niña de 3 años, Ana Dae Pérez Carrillo, presentada al templo en este día. Y pues por nuestros hermanos ya fallecidos, Antonio Natividad Tapia Puente, Carlos Mendoza Calderón, Mónica Pájaro, Antonio Morales Torres, Antonio Torres Román, Leticia Torres Cepeda, Benigno Hernández Ramírez, Graciela y Mónica García Rincón, Nicolasa Gaeta Pinto, Enrique Ramírez Hernández y sus familiares ya fallecidos. Pues por todos nuestros difuntos, ¿verdad? Y desde luego pues tenemos presentes a todas las personas que nos han hecho el favor de colaborar para los trabajos de construcción. Pues añadimos a las intenciones también para pedir al Señor por un buen temporal. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que en San Antonio de Padua diste a tu pueblo un predicador insigne y un intercesor en sus necesidades, concédenos que con su ayuda y siguiendo sus ejemplos de vida cristiana, experimentemos tu auxilio en toda adversidad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos la palabra de Dios. Del libro del profeta Ezequiel. Esto dice el Señor Dios: yo tomaré un renuevo de la copa de un gran cedro, de su más alta rama cortaré un retoño, lo plantaré en la cima de un monte excelso y sublime, lo plantaré en la montaña más alta de Israel. Echará ramas, dará fruto y se convertirá en un cedro magnífico. En él anidará toda clase de pájaros y descansarán al abrigo de sus ramas. Así, todos los árboles del campo sabrán que yo, el Señor, humillo los árboles altos y elevo los árboles pequeños, que seco los árboles lozanos y hago florecer los árboles secos. Yo, el Señor, lo he dicho y lo haré. Palabra de Dios. Del Salmo respondemos: qué bueno es darte gracias, Señor. Qué bueno es darte gracias, Señor. Qué bueno es darte gracias, Dios Altísimo, y celebrar tu nombre, pregonando tu amor cada mañana y tu fidelidad todas las noches. Qué bueno es darte gracias, Señor. Los justos crecerán como las palmas, como los cedros en los altos montes. Plantados en la casa del Señor, en medio de sus atrios darán flores.
Qué bueno es darte gracias, Señor. Seguirán dando fruto en su vejez, frondosos y lozanos como jóvenes, para anunciar que en Dios, mi protector, ni maldad ni injusticia se conocen. Qué bueno es darte gracias, Señor. De la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, siempre tenemos confianza, aunque sabemos que, mientras vivimos en el cuerpo, estamos desterrados, lejos del Señor. Caminamos guiados por la fe sin ver todavía. Estamos, pues, llenos de confianza y preferimos salir de este cuerpo para vivir con el Señor. Por eso procuramos agradarle, en el destierro o en la patria, porque todos tendremos que comparecer ante el tribunal de Cristo para recibir el premio o el castigo por lo que hayamos hecho en esta vida. Palabra de Dios. La semilla es la palabra de Dios y el sembrador es Cristo. Todo aquel que lo encuentra vivirá para siempre. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús dijo a la multitud: el reino de Dios se parece a lo que sucede cuando un hombre siembra la semilla en la tierra, que pasan las noches y los días, y sin que él sepa cómo, la semilla germina y crece, y la tierra por sí sola va produciendo el fruto, primero los tallos, luego las espigas y después los granos en las espigas. Y cuando ya están maduros los granos, el hombre echa mano de la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. Les dijo también: ¿con qué compararemos el reino de Dios? ¿Con qué parábola lo podremos representar? Es como una semilla de mostaza que, cuando se siembra, es la más pequeña de las semillas, pero una vez sembrada crece y se convierte en el mayor de los arbustos, y echa ramas tan grandes que los pájaros pueden anidar a su sombra. Y con otras muchas parábolas semejantes les estuvo exponiendo su mensaje, de acuerdo con lo que ellos podían entender. Y no les hablaba sino en parábolas, pero a sus discípulos les explicaba todo en privado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Gustan sentarse? Bueno, pues me da mucho gusto compartir con ustedes esta fiesta de San Antonio, que como ya el padre, señor cura, nos hizo favor de darnos unos breves datos de la persona de San Antonio, que como escuchamos, pues sobre todo lo que le distinguió era su gran dote de predicador, junto con otras cositas que por ahí se le añaden a veces, ¿verdad? Que puede ser que sí sea o no sea, como aquello de la mula, ¿verdad? Que lo retaron a ver si de verdad estaba Jesús en la Eucaristía. Sí fue San Antonio, pero sí, ¿verdad? Y luego que para
probar que sí estaba, pues que dejar una mula sin comer, y que el día que ya se iba a comprobar si estaba Jesús en la Eucaristía, pues la mula que estaba sin comer, le llevaron un buen montón de pastura, y luego San Antonio tenía a nuestro Señor en la Eucaristía, y dijeron, no, pues la mula tiene hambre, se va a ir de seguro al pasto, a la pastura. Pues no, que mejor se hincó ante el Santísimo. Bueno, es uno de tantos. Era otro que fue un día que, aunque era un gran predicador, un día no fue gente a la misa, y que entonces se fue allí a la playa y que les empezó a predicar a los pescaditos, y que los pescaditos nomás saltaban de gusto. Bueno, pues es lo que se dice de San Antonio, ¿verdad? Entre tantas cosas. Bueno, pues hoy, al celebrar su fiesta, también hemos escuchado la palabra de Dios en el Evangelio, donde nuestro Señor, para hablar del crecimiento del reino, pues nos pone unos ejemplos muy bonitos que todos, hasta los niños, fácil entienden. Pero pues antes de todo esto, pues sí, yo quiero saludarles a todos, a los niños, especialmente a Hanna, ¿cómo se llama? Hanna Dae, sus 3 años de Hanna. Y en ella a todos los niños, veo que hay un montón de niños, qué suave, un montón de niños. Yo ya estoy en Santo Domingo, en Zacatecas. No, pues pura gente grande va. Qué bueno, ¿verdad? En los barrios más populosos también van muchos niños, pero miren aquí cuántos niños. Los saludamos a los niños, a los jóvenes, a todos los matrimonios, las familias. Decíamos pues que nuestro Señor toma ese ejemplo que todos podemos entender de cómo el reino de Dios va creciendo. Y dice, lo comparamos a una semillita que se planta, y sin que sepamos cómo, la semillita va creciendo. Primero sale el tallito, luego las hojitas, luego la espiga, y luego los granos en la espiga. Y nosotros no vemos cuando va creciendo, no vemos su movimiento así, que vaya creciendo. Nada más decimos, ay, ayer estaba más chiquito y ahora está más grande, y así va creciendo. Bueno, pues dice que nuestro Señor dice esa parábola, tal vez porque había una idea muy extendida en el tiempo de nuestro Señor, que ya se iba a acabar el mundo en esos días que andaba allí nuestro Señor, y que como que nuestro Señor con esta parábola les dice, calmados, tengan paciencia, todavía no. El reino de Dios, que es como una rama que se desprende o que sale de un tronco muy grandote, también, como escuchamos en la primera lectura, pues tiene que ir creciendo, La iglesia, que es donde se inicia el reino de Dios, así comenzó con poquita gente. Aquí seguramente empezó con poquita gente también, y va a ir creciendo. Pues en los primeros tiempos había bien poquita gente, y poco a poco fue creciendo en medio de dificultades, de persecuciones, de problemas, de mártires. Había muchos mártires en los primeros tiempos de la iglesia. De hecho, había un señor muy cristiano y muy preparado, que se llamaba Tertuliano, que decía, allá por el siglo II, cuando veía que mataban a muchos cristianos, dijo unas palabras que son muy reconocidas, que decía, la sangre de los mártires es semilla de cristianos. ¿Qué quiere decir? Que entre más mataban a los cristianos, surgían más y más cristianos. La sangre de los mártires era semilla de cristianos. Y a pesar de eso, el reino de Dios se seguía extendiendo, nunca se acabó. Acuérdense también de los primeros tiempos del cristianismo, cuando los perseguían a los apóstoles.
Y un día uno de los mismos fariseos, que eran de los jefes del pueblo, les dijo a los demás, ya déjenlos, ya no los persigan, al cabo miren, si lo que ellos andan haciendo es cosa de ellos, pues solito se va a acabar esto. Pero si no, ustedes están luchando contra Dios. Y miren, hace 2000 años más, y aquí está nuestra iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia, pues en ella está Cristo y el Espíritu Santo que la va empujando cada día. De manera que aquí sigue la iglesia y aquí está en esta comunidad creciendo. Y creciendo también hasta físicamente, porque miren, pues ahorita hay muchos adultos, pero también hay muchos jóvenes que van a ser después los que continúen esta obra tan grande de hacerle este templo a San Antonio. Y luego hay niños, los niños van a ir creciendo también y no van a dejar que esta obra se acabe. Y así el reino de Dios va a seguir creciendo, se va a hacer más grande. ¿Con quién? Con cada uno de nosotros, que somos parte del cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza, nosotros somos miembros de su cuerpo. Y por eso, como miembros de su cuerpo, pues no podemos dejar que esto se termine, ni que se estanque, sino al contrario, seguir muy fuertes. Por eso también nuestro Señor pone otra parábola que dice de una semilla de mostaza que la siembran y es la más pequeñita de las semillas. Es así como, bueno, yo la primera vez que no la conocía, una vez vi una de mostaza, se parece como al amaranto, así de chiquitas las semillitas, pero cuando crece pues se hace bien grandotota. Dice, hasta los pájaros vienen y ponen sus nidos. Bueno, pues así es también. La iglesia es así de grande, donde todos podemos entrar, todos. No es como dicen por ahí algunos hermanos separados, ¿verdad? Que van a sus casas y les dicen, véngase con nosotros, porque nada más 144,000 nos vamos a salvar. Nomás 144,000. ¿Y en qué se basan? Pues en un capítulo del libro del Apocalipsis, donde dice, vi 144,000 que lavaban sus vestidos en la sangre del Cordero. Y también en el capítulo 14 habla de 144,000. Y dicen ellos, pues ya ven, nomás 144,000, véngase para acá. ¿Y qué tal que lleguen y ya están ocupados los 144,000? Se quedan afuera, ¿verdad? No, la iglesia no. Las ramas están tan grandes, ¿verdad? Que la primera lectura muy bonita que decía también, ¿verdad? Desde el profeta Ezequiel, que decía, yo tomaré un renuevo de la copa de un gran cedro, de su más alta rama cortaré un retoño, en él anidarán toda clase de pájaros y descansarán al abrigo de sus ramas. ¿Cómo ven? Pues así es la iglesia. Así todos los que quieran, niños, adultos, jóvenes, si quieren, si no quieren, no, tampoco, ¿verdad? Pero todos podemos entrar en este reino de Dios que se inician de iglesia y que somos el cuerpo de Cristo. De manera que esta parábola habla de la cantidad, todos los que quieran. Pero fíjense que hay otra parábola que ustedes ya la han oído, no está aquí ahora, está en otro evangelio, que dice que también se parece a una medida, a un poquito de, ¿cómo se llama? Con lo que, de levadura, con lo que fermenta, ¿verdad? La levadura, y la pone en una medida de masa, y la masa se fermenta. Pues esto se habla de la calidad.
Si la mostaza habla de la cantidad, pues aquí también de la calidad, que quiere decir que todos los cristianos tenemos que ser calidad. No nos conformamos con decir poquitos pero buenos. A veces así decimos, ¿verdad? Poquitos pero buenos. Bueno, a veces sí funciona, pero aquí en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, muchotes y todos buenos. Todos. Claro, pues somos humanos y le fallamos a nuestro Señor, la regamos, como decimos, pero tratamos de ser buenos. Bueno, pues que esta comunidad de San Antonio, aquí en Fresnillo, de veras siga creciendo en cantidad y también en calidad. Y que de un día tengan ya un lugar donde puedan de veras reunirse, celebrar la Eucaristía y los demás sacramentos. Tienen buen espaciote, mire, muy bonito. Van a caber todos, así como dice la palabra. Bueno, pues felicidades por este avance y le pedimos a San Antonio, fíjense, 800 años que vivió San Antonio, también, como decíamos, pues es una partecita de este cuerpo de Cristo que también hizo crecer a la iglesia y ahora quiere estar aquí entre ustedes. Él tiene mucho que hacer aquí, si ustedes se lo dan. Además, pues, de las que le piden que tenga novio y todo eso, y que le andan volteando de cabeza, pues, San Antonio yo creo hasta le da risa, ¿verdad? Que dice, ay, miren, me andan volteando de cabeza. Ni sabe ni qué. Bueno, cada quien su devoción, su necesidad, ¿verdad? Pero él tiene más cosas más bonitas que darnos, pero a la que le interese, pues bueno, sígale echando ganas con San Antonio, y si no, pues con San Juditas, que es también el patrono de las causas difíciles y desesperadas. Bueno, pues continuamos con nuestra Eucaristía y los ponemos de pie para hacer nuestra profesión de fe. ¿Creen ustedes en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí, creo. ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro, que nació de María Virgen, padeció, fue sepultado, resucitó de entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre? Sí, creo. ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Sí, creo. Esta es nuestra fe. Es la fe de la Iglesia que nos gloriamos de profesar por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos, hermanos, a Dios Padre, por medio de Cristo que nos ha mostrado su amor y misericordia, para que podamos hacer de nuestra vida un ejemplo elocuente de su amor. Con fe y humildad digamos, Señor, atiende nuestra súplica. Señor, atiende nuestras súplicas. Oremos por nuestro párroco y por el sacerdote que preside esta asamblea, para que Dios lo asista en su lucha contra todo mal, le conceda la salud y una entrega generosa al servicio del Evangelio. Roguemos al Señor. Señor, atiende nuestras súplicas. Por nuestra comunidad, para que trabajemos siempre en comunión con todos, seamos personas abiertas al diálogo, dispuestos a colaborar a fin de que el Evangelio siga siendo proclamado. Roguemos al Señor. Señor, atiende nuestras súplicas. Imploremos a Dios por quienes viven lejos de su familia, para que su trabajo cotidiano sea una bendición y un medio que les permita vivir mejor. Roguemos al Señor. Señor, atiende a nuestras súplicas. Por los que estamos reunidos en torno al altar del Señor, para que su bendición alcance a todos nuestros seres queridos y que por nuestro ejemplo de continua conversión se unan a nosotros en esta acción de gracias. Roguemos al Señor. Señor, atiende a nuestras súplicas. Para que el Señor nos conceda un buen temporal, oremos.
Señor, atiende a nuestras súplicas. Por los que han perdido su libertad, están secuestrados, que el Señor pronto les dé su libertad, oremos. Señor, atiende a nuestras súplicas. Dios Padre nuestro, permanece en nuestras vidas por medio del santo sacrificio en que estamos participando y enséñanos a realizar íntegramente el amor en nuestras vidas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Contempla, Señor, los dones que presentamos en tu altar, en la conmemoración de San Antonio, y del mismo modo que por estos santos misterios le diste a él la gloria, concédenos también a nosotros tu perdón. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Porque tu gloria resplandece en la asamblea de los santos, ya que al coronar sus méritos coronas tus propios dones. Con su vida nos proporcionas un ejemplo. Ayuda con su intercesión. Y por la comunión con ellos nos haces participar de sus bienes, para que alentados por testigos tan insignes, lleguemos victoriosos al fin de la carrera y alcancemos con ellos la corona inmortal de la gloria, por Cristo Señor nuestro. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, y con la multitud de los santos, te aclamamos cantando. Santo, santo, santo es el Señor. Santo, santo, santo es el Señor. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Llenos están el cielo en el nombre del Señor. Hosanna, Hosanna. Hosanna en el cielo, Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo. Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad.
Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Proclamamos tu resurrección, ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro Señor Obispo Sigifredo y los demás pastores que sirven a tu pueblo. Llévanos a ser perfectos por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José y los apóstoles, los santos, San Antonio de Padua, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal.
Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con su espíritu. Como hijos de Dios, intercambien ahora un signo de comunión fraterna. Dense la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor.
dueño y rey del universo. ¿Cómo puede ser posible que busques mi amor? Tú tan grande y yo pequeño y te fijas en mí. ¿Cómo no te voy a adorar? De rodillas yo te pido que el día cuando tú me llames sea como para mirarte a los ojos y poderte decir cómo no te voy a adorar. Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino, ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Uno de los distintivos de San Antonio no podía ser de otro modo, ¿verdad? El amor al Santísimo. En nuestras capillas, siempre que se ofrece cualquier servicio, recordamos mucho las palabras del Santo Padre cuando vino a nuestra diócesis. Todavía así con su español medio mochito, ¿verdad? Porque todavía no hablaba bien español, pero recuerdo aquel momento en que la gente empezó a decir Papa, el Papa, el Papa, el Papa. Y ya guardó silencio y entonces habló el Papa. Dice, no es más importante que el Papa está presente, más importante, Cristo está presente. Y todos empezaron a decir Cristo, Cristo, Cristo. ¿Sabes si a alguno le tocó estar en Bracho entonces? Y el Papa dijo que en cualquier capillita, por humilde y pobre que fuera, estaba el Santísimo para salvación de todos. Y San Antonio el nombre, pero amantísimo del Santísimo, ¿verdad? Por eso, qué bueno que podemos estar aquí, de varias partes de la parroquia, ¿verdad? Y de otras parroquias también, porque la comunión pues es donde nosotros entramos en contacto con nuestro Señor. Oremos. Que esta mesa celestial, Dios Todopoderoso, robustezca y aumente el vigor espiritual de todos los que celebramos la festividad de San Antonio, para que conservemos íntegro el don de la fe y caminemos por el sendero de la salvación que Él nos señaló. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hacemos nuestra oración por la lluvia. Señor Dios nuestro, en quien vivimos, nos movemos y existimos, concede a nuestros campos la lluvia necesaria, a fin de que, asegurado nuestro sustento diario, podamos con tranquilidad buscar los bienes eternos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y ahora invocamos la bendición del Señor para esta semana. Y bueno, el otro domingo para la otra semana, y así nos la llevamos. Que el Señor nos bendiga, sus trabajos, sus planes y sus proyectos. Que Dios, gloria y felicidad de los santos, cuya solemnidad les ha concedido celebrar hoy, los bendiga con una bendición perpetua. Amén.
que por la intercesión de los santos se vean libres de todos los males presentes y alentados por el ejemplo de su vida, sean constantes en el servicio de Dios y de sus hermanos. Amén. Que el Espíritu Santo, que en San Antonio nos ha ofrecido un ejemplo de caridad evangélica, les conceda la gracia de acrecentar en la Iglesia la verdadera comunión de fe y de amor. Amén. Pues antes de concluir, pues yo agradezco al Padre Francisco Javier, al señor cura, al Padre Olegario, que me hayan invitado a compartir esta fiesta aquí con ustedes. Yo también soy de aquí de Fresnillo, nomás que me dicen que soy hijo desnaturalizado, porque casi nunca vengo. Nomás vengo y como ahí con mi hermana y me voy. Como Castro, ¿verdad? Nomás como así te vas. Pues gracias por también ustedes compartir esta Eucaristía. Y ahora que tenemos pues la reliquia, fíjense, pensar en 800 años que tiene ese huesito. Eso tiene ese huesito, 800 años. Pero es como decíamos, pues es una partecita de toda la iglesia que va creciendo y va creciendo. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias y permanezca para siempre. Amén. Dale, Señor, el descanso eterno. Descansen en paz. Las almas de todos nuestros fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Así sea. En la tarde, ya en la noche, a las 8 de la noche, tendremos la Santa Misa, pero ya dentro de nuestra capillita provisional, para personas o grupos que gusten participar. Les agradecemos mucho. La alegría del Señor no sea nuestra fuerza, vayamos en paz. Gracias a Dios. Gracias, Padre Tranquilino, y gracias al Señor Obispo que nos permite estas celebraciones.
Don Isaías, ahí estamos, gracias, seguimos. Sí, señor, gracias. Dios se lo pague. Mira, mira, mira. Dame una foto. Mira todo. Lo sacan. Ahí. Todo.